Gracias. El tema es muy abundante. Yo quisiera hacer primero un diagnóstico, un balance, y tomaré en otra oportunidad, en otra ronda, la palabra para otros temas. Este dictamen sobre la Ley de Seguridad Interior bien pudiera llevar como título, que la describiría en una sola frase: la rendición del Estado. La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de policías es ya una expresión inequívoca de un fracaso. Legalizar una situación anómala e inconstitucional no resuelve de fondo la grave crisis de seguridad pública que padece México y ni siquiera apunta hacia una solución. De paso, y esto es fundamental, prolonga una situación que ha tenido altos costos para el aprecio social y la imagen de las Fuerzas Armadas. La ya larga discusión sobre la estrategia de seguridad pública tiene como telón de fondo un incremento sostenido de la violencia, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas, que ciertamente es demandada por sectores sociales que padecen simultáneamente el abandono gubernamental, el terror delincuencial y la complicidad de las policías. Diversas zonas del país continúan sumidas en una espiral de violencia y los índices delictivos empeoran año con año. Al iniciar su mandato, Felipe Calderón decidió llevar a cabo una cruzada policíaco-militar en algunas unidades del país. Lo hizo para tratar de obtener rentabilidad política y a partir de un diagnóstico equivocado de la fuerza y la capacidad organizativa de los grupos delictivos, que prácticamente controlaban la vida social en extensas zonas de Michoacán y de Chihuahua, sin contar con los más mínimos elementos estadísticos, criminalísticos, de inteligencia ni operativos que sustentaran una intervención de tal magnitud. Calderón alzó la bandera de una guerra contra el narcotráfico. La cruzada de Calderón inició en Michoacán, una entidad con índices de violencia e inseguridad por encima de la media. Luego se extendió a otras 7 entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, donde los índices de violencia se mantenían por abajo de la media convencional de esos años. La presencia de las Fuerzas Armadas no mejoró la situación, por el contrario, ocurrió un repunte de la violencia acompañado de un debilitamiento de las estructuras estatales y municipales de seguridad pública. En el texto aprobado por la colegisladora y en el dictamen que está en nuestras manos, encontramos constantes referencias a la debilidad de las corporaciones policiales, estatales y municipales, a la infiltración de los cuerpos policiales por parte de los grupos delincuenciales. Ambas aproximaciones son parcialmente ciertas, pero no debe generalizarse. La infiltración de las fuerzas del orden, por ejemplo, abarca todos los niveles, según nos muestran numerosas evidencias. Lo que sí resulta cierto es que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos son cometidas por las propias instituciones del orden. La PGR, con datos, nos informa que a septiembre de 2015 las averiguaciones previas abiertas por delito de desaparición forzada se señalaba a la Policía Federal como probable partícipe en el 41% de los casos, mientras que al Ejército Mexicano se le relacionaba con el 35% de los asuntos y el 18% de la responsabilidad apuntaba hacia fuerzas locales o estatales. Estas cifras nos muestran que la crisis en los cuerpos de seguridad se encuentran presentes en todos los niveles y no solo en los municipales y estatales, como erróneamente se plasma en el dictamen a discusión. Dicha minuta también es omisa respecto del aparato de procuración de justicia, como si la seguridad pública solo fuese un asunto de la Fuerza Armada y presencia territorial, es decir, sin referencias a la investigación criminal, a las labores de prevención o a la sanción de los actos criminales. Evidentemente, no habrá una disminución sensible de los índices delictivos y la violencia, por tanto,
va a persistir. En al menos 5% de los delitos es grave según la sentencia judicial. Es decir, quiero decir que la disminución sensible de los índices delictivos y la violencia, en tanto persista este horror de que al menos 5% de los delitos derive en sentencia judicial, habla de la enorme impunidad calculada por las propias instituciones en un 95%. Las cifras de homicidios dolosos han servido en estos años para medir la eficacia de un gobierno que prometió dar un vuelco a la fallida estrategia de seguridad de su antecesor, pero que en realidad continuó por el mismo camino. El resultado, como todos sabemos, es que el sexenio de Enrique Peña Nieto superará la triste marca de asesinatos de Calderón y terminará como el sexenio más violento desde la Revolución Mexicana. La normalización de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de prevención del delito y de seguridad pública prolongará el proceso de debilitamiento de los esfuerzos por fortalecer a las policías locales, que es el objetivo último aceptado de manera generalizada. El mismo secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, se ha expresado sobre este tema. Partidario de una legislación de corte de la que estamos discutiendo, el titular de la Sedena también dejó muy claro que los militares están no por su voluntad en un sitio que no les corresponde. Dijo textualmente el secretario: nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto los que estamos aquí con ustedes, no estudiamos para perseguir delincuentes, estamos haciendo funciones que no nos corresponden. Todo porque no hay quien las deba hacer y no están capacitados. La seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Son palabras del general secretario. Lejos de atender la legítima preocupación de los militares, en este dictamen de ley se busca encubrir el fracaso de una estrategia de seguridad que en el fondo comparten. No es casual que la Ley de Seguridad Interior haya dado lugar a pronunciamientos en contra por parte de los más importantes organismos de derechos humanos, de expertos y de víctimas. El miércoles 29 de noviembre, por ejemplo, 11 organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad Interior o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que se plantea. Las organizaciones informaron que durante décadas han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos. Ante este escenario, hicieron un llamado al Congreso de la Unión para rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y al hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. Dijeron las organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la campaña Seguridad sin Guerra, de un colectivo que agrupa a 240 organizaciones civiles, ha llamado la atención sobre los riesgos que supone esta legislación, incluyendo el hecho de que provocará controversias constitucionales y amparos. El colectivo ha señalado que la aprobación de esta ley atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado. Las organizaciones civiles nos han recordado también que la vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional y que actualmente no contamos con una ley reglamentaria de ese artículo 29.
y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia. El fondo del asunto, nos recuerdan estas organizaciones, es que sigue siendo un gran pendiente, un plan, lo digo entre comillas, un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. La reforma de las policías, claro, debe ir acompañada, cito nuevamente, de una reforma a las procuradurías, del fortalecimiento del Poder Judicial y la atención a la crisis penitenciaria. La respuesta de quienes están empeñados en aprobar esta ley ha sido simplemente ignorar a los expertos y a las organizaciones civiles. Algunos legisladores han llegado a decir que las críticas vienen de la desinformación y de lecturas sesgadas de la ley. De ser así, entre los desinformados y sesgados estaríamos nosotros mismos, pero también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha manifestado abiertamente sus objeciones, así como los relatores sobre la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quienes en reciente visita a nuestro país expresaron que está comprobado a nivel internacional, que cuando las Fuerzas Armadas toman las funciones de seguridad pública, la tendencia es a un aumento a las violaciones a los derechos humanos. Nuestra oficina está preocupada por la adopción de una ley de seguridad interior, pues evitaría salir del paradigma de seguridad militarizada, ha dicho por su parte Jan Yarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para el representante internacional, en lugar de una ley de seguridad interior, México requiere del fortalecimiento de las policías civiles, pues no se debe petrificar la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, sino propiciar un retiro gradual y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ya que la continua debilidad de las policías se relaciona con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución del Estado mexicano. Ha expresado sin cortapisas que la emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que enfrentan, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas desde los distintos niveles y órdenes de gobierno para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, las instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo la tarea de seguridad pública de acuerdo a los términos del retiro constitucional. En el mismo tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura que la propuesta de ley no establece en forma expresa la forma como se considerará la prevención, la investigación y persecución de los delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la seguridad interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación transgreda desde su origen garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de la conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho. Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior serían cuestiones que bajo otra óptica se podrían considerar como propias del ámbito de la seguridad pública, pero además se ha señalado que el Congreso de la Unión, en el artículo 73 constitucional, no tenemos facultades para legislar en materia de seguridad interior, léase el 73 constitucional. En suma,
esta ley es resultado de un diagnóstico falso y parcial, nos coloca en riesgo de contravenir tratados internacionales, estará sujeta a litigio y sobre todo constituye un reconocimiento de la rendición del Estado frente a la crisis de seguridad que tanto dolor ha causado en nuestra patria. Hago información, presidentes, estoy entregando en este momento al secretario técnico mi voto particular en contra. Anuncio también la reserva de todos los artículos que contiene este dictamen. Es cuanto, gracias.